Amigos, buenas noches. En directo desde el Perú. Voy a comenzar a leer Hacker Épico, capítulo 21, declaración. Empiezo. La sala de interrogatorios no era la típica habitación claustrofóbica y de mobiliario austero que retratan las películas y series policíacas americanas, sino una habitación claustrofóbica y de mobiliario austero mucho más cutre. Los muros clamaban por una mano de pintura. Mi silla de aluminio cojeaba. La mesa estaba rayada y repleta de manchas de café. Yo esperaba que fueran de café. Y el espejo que tenía enfrente necesitaba con urgencia que alguien le pasara un trapo. No era necesario haber visto las 5 maravillosas temporadas de The Wire para saber que los polis me observaban desde el otro lado. Le saludé con una mano temblorosa, pero solo el reflejo angustiado de mí mismo me devolvió el saludo. Pasaron los minutos y nadie entró para decirme que se había cometido un error y podía marcharme. Eso hubiera sido demasiado fácil y, tal como estaban las cosas, no lo esperaba. Apoyé los codos en la mesa y oculté mi rostro entre las manos mientras pensaba el modo de convencer a Suárez, Inspector Suárez Capullos, de que me soltara sin poner en peligro a Yolanda. Después del incidente del parque y nuestra posterior detención, no pude hablar con Marcos. Suárez hizo más llamadas y al momento se presentaron 2 vehículos patrulla que nos trasladaron por separado a las dependencias de la brigada. Una vez allí, volvieron a registrarme, se llevaron mis pertenencias, me leyeron los derechos y me arrojaron a la sala donde ahora me encontraba. El resto fue una larga sucesión de minutos que ya sumaban las 2 horas. El silencio era tan intenso que me llevé un buen susto cuando la puerta se abrió con el sonido de un cañonazo. Levanté la cabeza y vi que Suárez entraba seguido por un hombre de unos 30 años, barba oscura y pelo largo, que atravesó la sala sin decir palabra, se apoyó contra el espejo y cruzó los brazos sobre el pecho. Me estudiaba como si se encontrara ante un raro espécimen biológico. Yo, por mi parte, lo observé con detenimiento, hasta que sus ojos inexpresivos me obligaron a bajar la mirada. Su constitución menuda y aspecto descuidado no encajaban con el escenario. De no ser por la tarjeta de identificación en la solapa y el bulto de la pistolera bajo la camisa, nunca le habría identificado como policía. Suárez, por su parte, tomó asiento al otro lado de la mesa, sobre la que dejó caer una fina carpeta. En la solapa estaba impreso el escudo del Cuerpo Nacional de Policía y el nombre de la unidad a la que pertenecía, Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. El inspector se reclinó en la silla y adoptó la misma actitud que su compañero, de contemplación y silencio. Oiga, te hemos leído tus derechos, Ángel, dijo Suárez, impidiendo que continuara. Nos has dicho que renuncias a la asistencia de un abogado. Sí, renuncio, le confirmé, ya que me advirtieron que si solicitaba un abogado, este podría tardar en llegar unas 8 horas. Yo era una víctima y no pensaba que necesitara uno. Como tantos otros que terminan entre rejas, tenía esa convicción. Solo quiero acabar con esto cuanto antes.
Bien, entonces no tendrás inconveniente en firmar esta acta debe ser, dijo tendiéndome un bolígrafo junto con un formulario que sacó de la carpeta. Es solo una formalidad para que todo vaya más rápido. Sí, está bien, firmé donde me indicaba. Suárez volvió a guardar el acta en la carpeta y el bolígrafo en su solapa. ¿Cuándo podré salir? Antes tenemos que hablar de lo que ha pasado, ¿no crees? Sí, bien, usted manda. Utilicé el usted como muestra de respeto y sumisión. La entrevista había empezado bien. El inspector no parecía molesto conmigo y me trataba con exquisita profesionalidad. Eso me hizo pensar que aún podría sacar algo bueno del interrogatorio y obtener alguna información. Dígame una cosa, inspector, ¿para qué se había citado con Yolanda? Suárez sonrió y negó con la cabeza. Luego se inclinó hacia adelante y me señaló con un dedo amenazante. Aquí las preguntas las hago yo, capullo. Copió mi frase e interpretación anteriores. En él era mucho más convincente. El brusco cambio de registro me convenció de que nunca me ganaría la vida evaluando a la gente. Y ahora, continuó Suárez, adivina quién está de mierda hasta el cuello. Más vale que empieces a hablar, porque tu amigo el karateca no tardará en venderte para salvar su propio culo. Ahora fui yo quien negó con la cabeza. ¿Qué? Dijo Suárez. No conoce a Marcos, contesté. Nadie ha conseguido alcanzar su límite. Suárez dio una fuerte palmada sobre la mesa, visiblemente enfadado. Yo no era el único en recurrir a clichés baratos para intimidar. ¿Cómo es esto? De aquí me voy acá, ¿no? Ay, Dios, yo no me acuerdo. Déjame que te diga una cosa, mierdecilla. Aquí todo el mundo acaba cantando. Mierdecilla viene de la palabra mierda. Disculpen, ¿no? Es una lisura. Entonces, mierdecilla es un diminutivo, ¿no? O sea, es más poca cosa que una mierda, o sea, es una mierdecilla más, ¿no? En este caso es como bajarle la moral, pues, ¿no? Aquí todo el mundo acaba cantando. Al final, esto parece un puto musical de Broadway. ¿Verdad que sí, Prado? Sí, afirmó su hasta ahora silencioso compañero, como en sonrisas y lágrimas. Solo depende de ti que esto termine con unas o con otras. Ambos rieron como si la ocurrencia fuera nueva. Sus risas me parecieron demasiado artificiales para no pensar en un guión previamente establecido. La cosa no pinta bien, continuó Suárez. Habéis atentado contra un agente de la autoridad. Eso para empezar. La lista de delitos puede crecer si no me explicas qué tienes que ver con Yolanda Díaz y qué sabes de ese archivo. Yolanda es mi amiga, dije. Escuche, tiene que creerme. Si hubiéramos sabido que usted era policía, nunca le habríamos atacado. Cometimos un error. ¿Quieres decir que me confundisteis con otro? Sí, eso es. ¿No pretendíais asaltar a un policía? No, de ninguna manera. Pero sí a otra persona, exacto. Entonces queda todo aclarado, puedes irte. Gracias. Empecé a levantarme, pero me detuvieron la mirada divertida de Suárez y la expresión de incredulidad de Prado. Me dejé caer de nuevo en el asiento. No lo dice en serio, protesté. Estaba siendo sarcástico. ¿Tú crees?
Ahora sí parece sarcasmo. Muy listo, reconoció Suárez, que se reclinó en el asiento y abrió la carpeta como si fuera un libro, mostrándome solo las solapas mientras consultaba algo del interior. Mira, Ángel, hemos comprobado vuestros antecedentes. Los dos estáis limpios y tú no me pareces mala gente. Tu colega sí tiene pinta de ser un loco hijo de puta. Se llevó una mano a la nuca y echó la cabeza hacia atrás. Ese tío me da escalofríos. No es tan malo cuando lo conoces. Todavía siento palpitaciones en el cuello. Seguro que él lo lamenta mucho. No era nuestra intención causarle ningún daño. Entonces, ¿a qué venía lo de antes? Inspiré profundamente, sin atreverme a contestar. Los secuestradores habían sido claros en sus amenazas. Si contaba lo que sabía, podía comprometer la seguridad de Yolanda. Pero había llegado a una situación en que el silencio no nos ayudaría a ninguno de los dos. Si me negaba a responder, Suárez no me dejaría marchar y el tiempo se estaba agotando. Antes de responder, dije, tiene que prometerme que su prioridad será encontrar a Yolanda. No utilizará nada de lo que le diga si eso supone un riesgo para ella. Y tiene que explicarme por qué iban a encontrarse en el parque esta tarde. Después contaré toda la historia. Está sentado en la silla equivocada para plantear tantas exigencias, dijo Prado en su segunda intervención de la noche. Suárez reflexionaba. Apoyaba los codos sobre la mesa y juntaba las yemas de los dedos. Yo observaba su rostro pensativo y su mirada perdida a través del triángulo que había formado con las manos. Finalmente pareció tomar una decisión. A mediados de esta semana recibí una llamada en mi despacho, dijo Suárez, aceptando tácitamente mis condiciones. De la comisaría del distrito de Villaverde. Un inspector de la policía judicial me informó de que la señorita Díaz se había personado allí para denunciar la desaparición de su hermano Pablo Díaz. Como éste era mayor de edad y no había indicios de violencia, se siguió el protocolo establecido. Es decir, que no hicieron nada. Yo trabajo en la Brigada de Delincuencia Económica, me indicó, pasando por alto la crítica. No era de mi competencia y así se lo dije al inspector, pero este insistió en transferir la investigación a mi unidad, ya que la señorita Díaz relacionaba la desaparición con una red de corrupción. Al parecer, su hermano había accedido a cierta información de la empresa donde trabajaba que demostraría la comisión de varios delitos económicos y comprometería a altos ejecutivos de la misma. La empresa ya había salido en investigaciones anteriores. ¿Habían investigado antes a tal grupo? Pregunté. Veo que tienes cierta información. A lo mejor sí que puedes arrojar alguna luz sobre este asunto. Le prometo que no quedará decepcionado. Por favor, continúe. La señorita Díaz sospechaba que su hermano había sido descubierto y silenciado por los responsables de la trama, prosiguió. Pero antes de desaparecer, éste le había enviado un archivo encriptado con las pruebas. Iba a protestar, pero no fue necesario porque Prado intervino por mí. Cifrado, corrigió. Ahora yo sabía que era uno de los nuestros, porque comprende la terminología de ellos, pues, ¿no? Me toca acá. De los hackers, ya. Vale, cifrado, consintió Suárez, que se encogió de hombros para restarle importancia al matiz. El caso es que mantuvimos una conversación telefónica donde le aseguré que nuestros técnicos podían solventar ese problema con facilidad.
Solo tenía que entregarme el archivo. Ella quería hacerlo en persona y cuanto antes. Insistía que iniciásemos la búsqueda de su hermano desde el primer momento. Yo tenía una montaña de trabajo pendiente y además debía comprobar la veracidad de la denuncia por otros medios. El protocolo, claro. Mira, no estoy contento con ello, pero las cosas funcionan así. Vale, ¿qué más? No mucho, aunque le aseguré que no podía recibirla hasta la semana siguiente, ella insistía en verme antes. Su preocupación parecía sincera y por ese motivo accedí a encontrarme con ella en el parque. Pero en su lugar aparecisteis tú y tu gorila. Se quejó mientras se volvía a masajear el cuello al recordar el episodio. Te toca. Necesitaré el portátil, dije. Prado salió y volvió con mi máquina después de consultar la petición con Suárez, que la aceptó con un asentimiento. El agente más joven había abandonado su posición junto al espejo y ahora ocupaba la otra silla. Dispuse la pantalla de modo que los tres pudiéramos verla y empecé a contarlo todo. Bueno, todo no. Es cierto que suavicé algunos hechos y omití otros, como por ejemplo que Marcos había lesionado gravemente a una persona y allanado la vivienda de otra. Mi intención era dejarlo al margen y asumir toda la responsabilidad. No les hablé de todas las intrusiones, pero sí tuve que reconocer la mayoría a fin de explicar cómo había accedido a cierta información. En la primera parte de la exposición me cortaban continuamente con preguntas. Querían que aclarara esto o explicara aquello. Pero a medida que avanzaba en el relato, los policías se mostraron más y más interesados. Y llegó un momento en que pude continuar sin interrupciones. Reparé en que Prado mostraba un vivo interés por los aspectos técnicos. Me hacía preguntas sobre las herramientas que había utilizado o el modo en que había salvado una medida de seguridad concreta. Mis respuestas parecieron convencerlo, ya que me obsequió con varios gestos de reconocimiento. Me sorprendió que alguien ajeno al mundo de la seguridad informática tuviera los conocimientos necesarios para seguir mis explicaciones sin problema, y así se lo confesé. Antes trabajaba en la Brigada de Investigación Tecnológica, explicó. Tenía mucha curiosidad por saber cómo había recuperado el fichero robado. No tuve ningún inconveniente en explicarlo, echando mano del portátil cuando lo necesitaba. Así le conté que cuando conseguí conectarme, una de las primeras búsquedas que hice fue la del PDF. Ahora, ¿para dónde? Hay aquí. Lamentablemente, quien lo había abierto se había limitado a ver su contenido para después desconectar el pendrive. No obstante, se me ocurrieron dos modos de recuperarlo. ¿Qué modos?, preguntó Prado. La primera y más sencilla, arrancando un VNC que me permitiera usar su ordenador tal y como si yo mismo estuviera delante. Ay, disculpen. Viendo el escritorio y moviendo su ratón. Pero al no estar realmente allí, no quería arriesgarme a que alguien notara cómo se movía el cursor solo, o se cerraban y abrían ventanas de forma mágica, y diese la alerta o apagase directamente el ordenador. Ajá, murmuró. Luego probé a usar el comando screenshot para hacer capturas de pantalla. Pensé que si el documento estaba abierto, podría guardar por lo menos el trozo que se visualizara.
No me sirvió la idea original, ya que el archivo efectivamente estaba abierto, pero se encontraba en su última página y allí no se leía ningún dato relevante. Pero me dio una tercera idea. Apagar el monitor para que nadie viese lo que hacías. No, eso no se puede hacer. Aunque hubiese molado, reconocí. Haz el favor de continuar, replicó cabreado. Lo que hice fue volcar el contenido de la memoria del proceso en un fichero. Señalé. Señalé la ventana y le di un momento para que la estudiara. Imaginé que estaría allí. Luego encontraría el documento mediante alguna herramienta. Allá, y ahí sigue acá. Que ya acá hay un ratito. No he leído que ya aquí hay una imagen, como siempre debe ser código, etcétera, y la imagen se llama la imagen 93, volcado de memoria del proceso de Acrobat Reader. Disculpen, amigos. Ay, mi nariz está tupiendo porque hay bastante humedad a pesar del calor. Y aquí es. Lima es muy húmeda. Ay, bueno, ya. Pero, por desgracia, la memoria RAM no es como un sistema de ficheros de un disco duro, diseñado para que los archivos estén lo menos fragmentados posibles, y donde recuperar un fichero es tan sencillo como detectar los primeros bytes de su comienzo e ir adquiriendo los sectores hasta su término. La memoria es más compleja y está dividida en 1000 trozos imposibles de rastrear, por lo que escarbar en ella con utilidades no resulta práctico. La memoria RAM es más difícil, pero el disco duro no, seguro. Entonces, enarcó una ceja con escepticismo. Escepticismo, ¿no? Escepticismo. Entonces, nada, me encogí de hombros, como si la respuesta fuera evidente. Editor hexadecimal al canto y a buscar. No lo hice en un momento porque solo me interesaban las pistas sobre el paradero de Yolanda. De todos modos, le enseñé cómo hacerlo. Repasamos el contenido del fichero entre los dos. Le expliqué que aquello que veía era un trozo de lo que yo identificaba como la tabla Operationing con los campos number 87.000 punto decimal 00 será pues, y 21 del 5 del 2012, esa es una fecha, en la primera fila. Ya, y aquí viene una ventana y esa ventana se llama imagen, viene una imagen, mejor dicho, una imagen, la 94, visualización hexadecimal de la memoria volcada. Ay, mi voz, Dios mío, ¿qué le pasa? Ya. Suárez también intervino, pero dando mucha más importancia a la cronología y coherencia de mi declaración, sin parar de tomar notas de forma compulsiva. Cuando le hablé de la implicación del consejero, dejó de escribir. Cuando relacioné a Number con la presidenta, dejó caer el bolígrafo sobre el papel y me miró con ojos desorbitados. ¿La presidenta? Preguntó, como si dudara de haber escuchado bien y quisiera cerciorarse. Asentí. ¿Estás completamente seguro de ello? Es la única explicación posible. Las pruebas apuntan a ella como la máxima responsable. ¿Te das cuenta de las implicaciones políticas y mediáticas que tendría su imputación? Si la trama de corrupción llega a ese nivel, necesitaremos estar muy seguros antes de actuar. En cuanto pongamos su nombre en una sola diligencia,
una avalancha de jueces, abogados, políticos y periodistas se nos vendrá encima. Y si cometemos un solo error, añadió Prado, nos comerán vivos. ¿Pablo Díaz está dispuesto a declarar?, me preguntó Suárez. No se presentará mientras ellos retengan a su hermana. El inspector se recostó y volvió a formar un triángulo con las manos. Supuse que era su postura de meditación. Comprenderás que sin pruebas sólidas tenemos atadas las manos. No podemos hacer nada. ¿Qué?, exclamé resumando indignación. Tienen mi declaración, el video del secuestro, el archivo con la lista. ¿Han leído el correo del consejero? ¿Qué otras pruebas necesitan? Eso que tú llamas pruebas no lo son, apuntó Suárez. El abogado más torpe podría rebatirlas sin problemas. Es verdad, terció Prado. En el video no se ve ningún secuestro. Ni siquiera se aprecia bien que tu amiga vaya en ese coche. El archivo es más prometedor, pero sin pruebas adicionales de que esos aliens corresponden a personas reales, solo tenemos algo con lo que empezar a investigar. Y olvídate del correo, podría pasar por una de tantas comunicaciones entre la consejería y la empresa adjudicataria. Demasiado vago. Sin contar que todo se ha obtenido ilegalmente, prosiguió Suárez. Son pruebas viciadas, inadmisibles ante un juez. De hecho, nuestra obligación sería imputarte varios delitos informáticos ahora mismo. Estaba furioso, no comprendía cómo aquellos dos podían ser tan obtusos. No me venga con legalismos ni amenazas, le dije. ¿Qué quería que hiciera? ¿Que me quedara de brazos cruzados sin hacer nada? No, que fueras a comisaría y denunciaras. Así podríamos haber hecho nuestro trabajo. Eso no le sirvió de mucho a Yolanda, ¿verdad? Suárez resopló. Hasta ese momento había tolerado mis insolencias, pero su paciencia estaba a punto de agotarse y yo me daba cuenta. Escuche, inspector, dije con un tono apaciguador. Necesito que se tome esto en serio. La amenaza contra la vida de Yolanda es real. Tiene que empezar a buscarla de inmediato. No pensar en pruebas condenatorias. Y no me entienda mal, me encantaría... Allá para acá. Me encantaría que los corruptos pagaran por sus crímenes, pero creo que ahora su prioridad es traer a mi amiga de vuelta sana y salva. Después puede hacer conmigo lo que quiera. Me crucé de brazos mientras esperaba que Suárez tomara una decisión. Os voy a dejar marchar a los dos, dijo. Estupendo. Prado se quedará con tu ordenador y estudiará todo el material. Yo haré unas cuantas llamadas e iniciaré el protocolo de búsqueda. Vosotros os quedáis al margen. ¿Entendido? Entendido. Porque si os encuentro en un sitio donde no debáis estar, contactáis con alguien con quien no debáis hablar o hacéis algo distinto a quedaros en casita y ver la tele. En definitiva, si volvéis a interferir en mi investigación, vais a desear que el juez os encierre con tal de estar lejos de mí. ¿He sido lo suficientemente claro? ¡Qué miedito! Ya, entonces acá. Capítulo 22, presentación. Oh my God. Ahora pues. Ay, 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 me cansé. Me cansé de llamarle. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y ella no quiso escucharme. Sentí que mi vida, ay, no sé, sentí que ante mí se abría un inmenso abismo, creo, dice, pero no recuerdo el tono.
Pero es bonita la canción, pero es triste, porque ella se va a marchar y él le dice que no, etcétera, ¿no? Y en fin, pero ella igualito se va. Y bueno, pues para que haya una relación los dos tienen que querer, ¿no? Si solo uno quiere, así no funciona. Bueno, en fin, ya, la novela. Capítulo 22, presentación, disculpen. Siempre voy por las tangentes por la canción y es que ya quiero relajarme un poquito. Vamos a ver. Y entonces me dice, pero querido, esta camisa te hace juego con el traje color índigo, dijo Juanjo Rivas, con una elevación de cejas que denotaba todavía más que el tono su incredulidad. Pero, ¿qué demonios es el color índigo? He escuchado ese color y de verdad que no me acuerdo cuál es. Será como morado, como purple, como morado, pues, ¿no? Creo, por ahí va. ¿Tú lo sabes? Se volvió hacia mí y yo me encogí de hombros. Pues yo tampoco. Así que le contesto, es verdad, cariño, pero es que cuesta 150 euros y ya tengo más de 100 camisas. A algunas no me ha dado tiempo de quitarles la etiqueta y ella, sin entrar en razón, estaba rebajada. He ahorrado 100 euros. Entonces pienso que 50 euros no es mucho y que no merece la pena seguir discutiendo. Yo me mostré conforme, pero entonces me suelta. No seas absurdo, es de Armani. 150 es su precio rebajado. ¿De qué estarán hablando de camisa de moda? ¿Cuánto dinero y cuántas camisas tiene, no? Bueno, en fin, ya. Salíamos de Madrid por la A6 camino de Pel Group en su impresionante Mercedes y me estaba contando su última disputa conyugal, motivada como siempre por la desmesurada afición de su mujer a salir de tiendas. Aflicción sería pena, angustia, ¿no? Esta es afición, algo a lo que te gusta, ¿no? Una afición, ya, de su mujer a salir de tiendas. Juanjo siempre se estaba quejando de los gastos que debía soportar para mantener contenta a la parienta, quien no tenía otro modo de agradecérselo que añadiendo a sus compras algún que otro regalo para su marido. Pero como todo salía de la misma cuenta, esos regalos generaban más gastos y en consecuencia más discusiones. Cada vez que sale a dar una vuelta, soltó el volante para hacer el gesto de comillas con los dedos. Mi sueldo contribuye a sostener la industria de la moda en este país. ¿No estarás exagerando? Pregunté. ¿Exagerando? Exclamó. No, Ángel, no creo estar exagerando. Carmen tiene tantos zapatos que podría calzar a todos los hobbits de la comarca. Y vaya si esos cabrones lo necesitan. En otras circunstancias me hubiera reído con las anécdotas y bromas de mi jefe, no porque fueran graciosas en sí mismas, sino porque me convenía reforzar su buen humor, pero mi ánimo presente solo me permitía responder con asentimientos y, si alguna vez sonreía, lo hacía por educación. Dejé a Juanjo llevar todo el peso de la conversación, que yo seguía solo a medias mientras pensaba en cómo proceder durante la visita a la sede de Tel Group. Las amenazas de Suárez, junto con los nulos resultados que habíamos obtenido del seguimiento a Etxeondo, me impulsaban a dejarlo todo en manos de la policía. Por otro lado, seguía temiendo que encontrar a Yolanda no fuera una prioridad para los agentes. Al final decidí que no podía desaprovechar la ocasión de buscar alguna pista. Había pedido a Marcos que descansara mientras yo hacía la presentación de las conclusiones del análisis forense. No tenía sentido continuar con la vigilancia de Etxeondo
un lunes laborable, ya que seguramente pasaría el día en la oficina. Además, Marcos debía de estar extenuado tras 2 noches sin dormir, pues las amenazas de Suárez no le habían impedido volver directamente a la casa de su objetivo. Según me contó, lo único relevante de la noche fue la visita de un hombre de mediana edad, que abandonó la vivienda al cabo de 20 minutos. Mi mayor temor era encontrarme a Exeondo en la presentación. Yo no sabía qué papel había desempeñado en todo el asunto, aunque dudaba que fuera él quien diera las órdenes a la vista del correo que le había enviado el consejero. Pero era muy posible que me conociera y estuviera al tanto de mi relación con Yolanda y el archivo. Si aparecía en la reunión, me resultaría muy extraño tener que explicarle las conclusiones de mi análisis, sabiendo que la información robada probaba que estaba jugando sucio. Para él sería toda una sorpresa descubrir que habían contratado a la misma persona que ahora querían liquidar por saber demasiado. ¿No te parece que las mujeres deberían estar incapacitadas por ley para poseer tarjetas de crédito? Preguntó Juanjo. ¿Qué? Salí de mi abstracción para advertir que habíamos llegado. Juanjo entró en el aparcamiento y llevó el Mercedes hasta la zona de plazas destinada a las visitas. Aparcó cerca de la entrada y me miró expectante mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. ¿Te encuentras bien?, preguntó. Has estado callado durante todo el camino. Sí, bien. Estaba pensando en la presentación. Mentía a medias. ¿Por qué? Miró el portátil que tenía sobre las rodillas. Había llevado el ordenador del trabajo porque el mío estaba siendo inspeccionado por Prado. ¿Te preocupa algo? No, nada. Lo tengo todo bajo control. Por cierto, ¿cómo nos llegó este proyecto? ¿Ya conocías a alguien de aquí? Señalé el gran edificio que teníamos enfrente. Juanjo me observó con curiosidad. Constituía una novedad que yo mostrara interés por los asuntos comerciales y el modo en que se conseguían los contratos. Mi trabajo se limitaba a realizar el análisis y, cuando no podía evitarlo, presentar las conclusiones o declarar en el juicio. Juanjo era uno de los encargados de vender los servicios. No conocía a nadie personalmente, contestó. Supongo que nos recomendaría a alguno de sus abogados. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, simple curiosidad. Ya habló de, ¿no? La esposa gasta mucho dinero. El dinero lo gasta, pero a manos llenas, como si fuera agua. Despilfarran el dinero, gastan el dinero en demasía, despilfarran se llama eso. Gastar por gastar, ¿no? Ya. Es una buena ocasión para hacer nuevos contactos, dijo. Una oportunidad estratégica. Sí, estratégica. Para Épica. Se ajustó el pasador con la llamativa letra E de color rojo, emblema corporativo de la empresa para la que ambos trabajábamos, como hacía siempre que se ponía en plan jefe. Si lo hacemos bien, vendrán más contratos. Lo haremos bien, afirmé, aunque sin convicción. Nos apeamos del coche y entramos por la puerta principal. La luz del sol atravesaba la fachada cristalada y llenaba el amplio vestíbulo. A la derecha había un puesto de seguridad con 2 vigilantes de mirada adusta. Seguimos hasta la zona de recepción, un imponente mostrador con el logo y el nombre de la empresa en la parte frontal que desafortunadamente ocultaba las piernas de la atractiva recepcionista que se sentaba detrás. ¿En qué puedo ayudarles?, nos preguntó, ofreciéndonos una deslumbrante sonrisa
y una espléndida vista del busto que su uniforme azul marino apenas podía contener. Somos Juanjo Rivas y Ángel Ríos, dijo mi jefe, de épica. Estamos citados con Santiago. Sacó una tarjeta del bolsillo de la solapa para consultar el nombre, Santiago Jaro, del Departamento de Recursos Humanos. La chica no dejó de sonreír mientras consultaba la pantalla del ordenador. Apretó unas cuantas teclas antes de hablar por el dispositivo de auricular y micrófono que llevaba en la cabeza y que hasta entonces había ocultado su rubia melena. Los señores Rivas y Ríos han llegado, informó con profesionalidad. Entendido. Asintió y se dirigió a nosotros. Les están esperando en la tercera planta. Aquí tienen sus pases. Nos entregó sendas tarjetas. Pueden usar el ascensor. Señaló 3 puertas metálicas al otro lado. Le dimos las gracias y nos encaminamos hacia los tornos. Pasamos las tarjetas por el lector y estos se abrieron con un pitido. Nuestra entrada quedaba registrada. Tel Group no era Langley, pero tenía sus medidas de seguridad. Langley, ¿será, no? Bueno. Mientras esperaba el ascensor, me entretuve leyendo el nombre de los diferentes departamentos del directorio que colgaba en la pared. Gestión económica estaba en la 4ª planta. Entonces recordé que en mi búsqueda de información sobre Exeondo había descubierto que era gestor de fondos. Su despacho tenía que estar allí. Vamos, dijo Juanjo, esperando ya en el interior del ascensor. Pues sí que andas hoy despistado. Sí, lo siento. Subimos hasta la 3ª planta. Las puertas se abrieron y salimos a un vestíbulo con un pasillo a cada lado. Una mujer joven vestida con traje formal nos esperaba. Se presentó como Gemma Luengo y nos condujo hasta una sala de reuniones. Había una mesa ovalada de madera y cómodas sillas de cuero alrededor. Una pantalla al fondo se enfrentaba a un proyector apagado en el techo. El señor Jaro llegará enseguida, informó la mujer. Yo también formaré parte de la reunión. ¿Puedo ofrecerles un café mientras esperamos? Los dos rehusamos. Juanjo comenzó una animada conversación con nuestra anfitriona, mientras yo organizaba la documentación y encendía el portátil. Había preparado una presentación en PowerPoint, así que pedí permiso para utilizar el proyector. La mujer me hizo un gesto de asentimiento, sin dejar de parlotear algo sobre la expansión empresarial y las oportunidades de mercado que a mí me sonaba a Klingon, pero que a mi jefe parecía interesar. El señor Jaro llegó al cabo acompañado de otro hombre, más joven, pero igualmente trajeado. No era Etseondo, se presentó como Miguel Cámara, abogado de la empresa. Respiré con alivio mientras nos estrechábamos las manos. Todos se sentaron de cara a la pantalla y la reunión dio comienzo. La agenda era sencilla y bastante común, antecedentes donde expliqué cronológicamente con fechas y horas exactas el suceso que dio pie a la investigación, cuáles eran los hallazgos que se habían detectado y su base técnica, y finalmente las conclusiones. Acabé mostrando el informe, recorriendo todas sus páginas rápidamente por si a alguien le surgía alguna duda o no entendían alguna parte. No hubo apenas interrupciones, tan solo tuve que contestar un par de preguntas del abogado y, a sugerencia suya, cambiar algunos términos legales por sinónimos que encajaban mejor. Ya le habíamos remitido un borrador con los resultados preliminares del análisis forense. Ahora su preocupación era disponer de todas las pruebas para proceder contra el empleado desleal
y salvaguardar el interés de la empresa. La mayoría de las veces mi trabajo consistía precisamente en eso. En esta ocasión, y aunque yo no podía saberlo entonces, había desencadenado una tormenta. Muchas gracias por todo, dijo Haro cuando ya se despedía. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Sí, es justo lo que queríamos, terció el abogado. Gracias a vosotros, contestó Juanjo, por confiar en Épica. Ha sido un placer. Les acompaño a la salida, nos dijo la mujer, haciendo un gesto hacia la puerta. Por favor. Me eché la mochila del portátil al hombro y ambos la seguimos por el pasillo. Haro y Cámara se quedaron en la sala de reuniones. Ya en el vestíbulo, Juanjo llamó al ascensor mientras se despedía de nuestra anfitriona. Disculpe, me excusé, componiendo una mueca de apuro. ¿Puedo usar el servicio? La mujer me observó divertida, luego me indicó la primera puerta del otro pasillo. Por supuesto, es ahí. Ya de ahí sigue. Ah, no, acá. Espérame en el coche, Juanjo. Puede que vaya para largo. Hay que traer los deberes hechos de casa, protestó mi jefe. Si me disculpa, yo ya me marcho, dijo Gema. Luego, ha sido un placer. Dejé a Juanjo esperando el ascensor y me metí en el aseo de caballeros. Comprobé que estaba vacío. Esperé un minuto y me asomé al pasillo. Juanjo se había marchado y no veía a nadie en el vestíbulo. Volví junto a los ascensores, pero en vez de pulsar el botón de llamada, abrí la puerta que daba a las escaleras. Subí al cuarto piso y entré en el vestíbulo, idéntico al del piso inferior. Un joven trajeado como yo pasó por mi lado sin apenas reparar en mi presencia. Confiaba en que al ser aquellas unas oficinas grandes, no todos tenían por qué conocerse. Si mostraba la debida confianza, podría pasar desapercibido. Tomé el pasillo de la derecha, donde había varios despachos cuyas paredes eran de cristal y se veían desde el exterior. La mayoría estaban vacíos. Era media mañana y sus ocupantes estarían haciendo un descanso en la cafetería. Me dirigí al fondo mientras leía las placas de las puertas. Todas tenían un nombre y un cargo. La penúltima placa llamó mi atención. Alexander Eichelberger, director de fondos. Era el nombre que había descubierto en el archivo y cuyo origen alemán me había ayudado a descifrarlo. Tras un gran escritorio y de espaldas a un gran ventanal con vistas al parque exterior, estaba sentado un hombre maduro con el pelo blanco peinado hacia atrás. Estaba enfrascado en la lectura de unos documentos y no advirtió que cruzaba por delante y me escondía en el despacho de al lado, que sí estaba vacío. La puerta abierta hacia el interior me mostraba la identidad de su ocupante, Javier Exeondo, gestor de fondos. La pared divisoria era opaca y me ocultaba a la vista del alemán. Sin embargo, la del pasillo era una cristalera como el resto. Si alguien llegara hasta allí, no habría forma humana de ocultarse. Tenía que darme prisa en registrar ese despacho y abandonarlo cuanto antes. Lo último que quería era que Exeondo me encontrase husmeando en su despacho cuando volviera. Lo primero que encontré fue un ordenador encendido sobre la mesa. Lo rodeé para observar la pantalla. Pulsé la barra espaciadora y me apareció la ventana de solicitud de contraseña. Por encima de un escritorio con la foto de un perro cazador, con la foto de un perro cazador, supuse. Saqué del bolsillo una pequeña pieza hardware que usábamos en los ataques de ingeniería social de Épica. Era un keylogger que instalé entre el teclado y el PC. Primero desenchufé el teclado del puerto USB y
y conecté el keylogger en su lugar. Acto seguido, añadí el teclado a la boca de este. Me levanté para comprobar si el dispositivo pasaba desapercibido y quedé satisfecho con el resultado. Aquí está, miren amigos, se ve. Ya, la figura es la imagen 95, keylogger físico entre el PC y el teclado. Ya. El dispositivo guardaría sobre sí mismo todo lo que se teclease en aquel ordenador. Además, permitía conectarse a un punto de acceso wireless, como si fuera un pequeño ordenador, y mandar el registro de las pulsaciones por correo electrónico. Tan solo se podía detectar si alguien lo veía físicamente enchufado y sospechaba, lo que era poco probable debido a que su aspecto era el de un adaptador. Aquí hay una imagen, esta es la imagen 96, archivo de configuración del keylogger. Como no sabía los datos de la conexión Wi-Fi del edificio, lo que hacía en estos casos era configurarlo previamente para que se conectase a un punto de acceso que yo mismo creaba con el portátil. De esa forma, el keylogger tenía acceso a Internet y yo podía recibir el correo siempre y cuando estuviera razonablemente cerca de donde se había instalado. Como no tenía tiempo para malabarismo, me fijé en el número W7-0127 que estaba grabado en un adhesivo junto al teclado. Era un terminal de empresa, eso me dio una idea. Memoricé el número y continué investigando, asegurándome de dejar todo lo que tocaba tal cual lo había encontrado. Abrí los cajones del escritorio y revisé las estanterías. No encontré nada más que documentos con números y gráficos. Empezaba a desesperarme y mi sentido arácnido me decía que ya debería estar en el coche con Juanjo, pero también que no se me presentaría otra oportunidad como aquella. En vez de salir, continué hurgando entre los papeles, hasta que escuché unos pasos que venían en mi dirección. ¡Ah! Dios, 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 Dios. Contuve la respiración sin atreverme a mover un músculo, como si la inmovilidad me procurase al mismo tiempo la invisibilidad. Cuando los pasos me anunciaron que su causante me iba a descubrir, me oculté bajo la mesa. A sabiendas de que ese escondite no me serviría de mucho, esperé, pero nadie entró en el despacho. Me aventuré a gatear hasta la puerta para echar un vistazo al pasillo. Nada más asomarme, volví a meter la cabeza como una tortuga asustada en su caparazón. Me arrastré hacia atrás como un cangrejo, con la mochila del portátil bajo el brazo, y me pegué a la pared divisoria, fuera de la vista del hombre delgado, que se había plantado ante la puerta del alemán. Yo conocía a ese tipo. No en vano, hacía 2 días había intentado matarme. Ah. A través de la fina pared me llegó el rumor apagado de la conversación. Afiné el oído y traté de escuchar, aunque aquellos dos hablaban en susurros y algunas palabras me llegaban algo amortiguadas. Pude comprender la totalidad del siniestro diálogo. ¿Qué diablos haces tú aquí?, preguntó una voz con marcado acento alemán. Haciendo gala de mis dotes deductivas, concluí que se trataba de Eichelberger. No lo encontramos, respondió el otro. Recordaba muy bien la voz de mi torturador. El otro ha salido solo. ¡Oh, Dios! Eso es intolerable. Estamos inspeccionando todo el edificio. No puede andar muy lejos. ¡Oh, lo están buscando! Más bien mejor que no salió con el otro. Dios mío. Esto debe acabar de una vez por todas. No podemos dejar
Que escape otra vez, sabe demasiado. No se preocupe, lo encontraremos. Descuide. Pues ponte con ello de inmediato. Algunos intentamos solucionar este desastre. A la orden. Escuché cómo la puerta del lado se abría y volvía a cerrarse. Yo temía que el hombre delgado se asomase ahora al despacho donde me escondía, pero sus pasos se perdieron en dirección al vestíbulo. Esperé casi un minuto antes de asomarme de nuevo al pasillo. Tenía vía libre. Me levanté y estiré el traje. Para salir debía pasar ante el despacho del alemán. La puerta se encontraba cerrada, pero a través del cristal podría verme. Tenía que cruzar lo más rápido posible y confiar en no llamar su atención. Inspiré profundamente 3 veces y me lancé hacia el vestíbulo. Por el rabillo del ojo, volví a ver al alemán sumido en la lectura. Por suerte, no levantó la cabeza. Llegué a la puerta de las escaleras justo cuando el ascensor más próximo se abría y dejaba salir a un hombre de pelo y barba oscuras. Había visto su fotografía en LinkedIn y no me costó reconocerlo. Javier Etzeondo. La puerta se cerró a mis espaldas sin que él pudiera verme. Dios, ha estado en la boca del lobo. Todavía sigue porque todavía está en el edificio. Dios. Bajé los 4 pisos ayudado por la gravedad y con el corazón acelerado. Por la conversación espiada se veía que estaban al corriente de mi llegada a Tel Group y que no me dejarían marchar por las buenas. Mi única posibilidad era llegar al vestíbulo principal y alcanzar la calle sin cruzarme con mis perseguidores. Abrí la puerta de la planta baja y me encontré frente a los tornos. Mierda, esperaba que la tarjeta me permitiera salir. De lo contrario, saltaría y correría hacia la salida emulando a Flash. Pasé la tarjeta por el lector, esperando que saltaran las alarmas de un momento a otro. Imaginaba una luz estroboscópica roja, una sirena estridente y varios guardias saltando sobre mí. Lo que sucedió en realidad fue que el torno se abrió y yo lancé un suspiro de alivio. Me encaminé hacia las puertas giratorias. A mitad de camino, una voz imperiosa me detuvo en seco. Señor Ríos, espere un momento. Me tensé como la cuerda de un violín. Tenía la salida a pocos pasos, pero la voz insistía a mis espaldas. Miré por encima del hombro. La recepcionista me observaba con gesto serio. Los guardias de seguridad levantaron la vista de sus monitores, intrigados. Yo quería echar a correr, pero mis pies parecían soldados al suelo. Dios mío, qué momento. No olvide devolver su acreditación. Esta vez la chica acompañó la advertencia con una de sus encantadoras sonrisas. Yo me estaba imaginando eso, pero nunca se sabe, ¿no? Claro, devolver los pases. Dejé escapar un gemido de alivio antes de regresar al mostrador y entregar la tarjeta. Ay, Dios mío, qué nervios. Qué despiste. Me disculpé con gesto avergonzado. Por poco me la llevo. Gracias por su visita, señor Ríos. Una vez en el exterior, me tomé unos momentos para disfrutar de la libertad recién recuperada. El aire parecía más limpio y la mañana más luminosa, pero una cámara de seguridad me observaba y eso lo estropeó todo. Claro, pues, estás ahí todavía. De pronto me entraron las prisas por alejarme de allí. Rodeé el edificio hasta la plaza donde Juanjo había aparcado y vi que estaba vacía. Busqué el Mercedes por todo el aparcamiento, pero mi jefe había desaparecido. Iba a llamarle cuando cambié de planes. Enfrente del edificio había una serie de locales, lo suficientemente cercanos para servir a mis propósitos. Salí caminando del recinto
y crucé la calle. Entré en una cafetería y tomé asiento junto a la ventana. La elección de mi base de operaciones no fue aleatoria. Disponía de conexión Wi-Fi, visión directa de la entrada de Telgroup y una toma de corriente bajo la silla. Mientras me servían un capuchino y arrancaba el portátil, llamé a Marcos. Dios mío, o sea, no lo han llegado a ver. ¡Qué suerte! Capítulo 23. WPA2, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Ya me olvidé. Pues, WPA2, PA2, WPA2. En español, ¿cómo lo digo? WPA2. Bueno, ya, capítulo 23. Para la próxima, amigos. Está súper interesante. Yo pensé, lo ven por la cámara, están viendo las cámaras, ahorita bajan corriendo a atraparlo, a perseguirlo y nada, miren, ¿ah? Oh, Dios. Ya, bueno. Muchas gracias. Ojalá que les haya gustado. Disculpen que no lo leo perfecto, en fin. Y hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Chao, cuídense. Chao. ¿Dónde está?